La visita de un grande, un riotercerense, nacido aquí en nuestra ciudad y prontamente a la escasa edad de 4 o 5 años partió ya a Córdoba. Las cuestiones que hacen alusión al estado de salud de su mamá, que eran muy delicados por aquellos entonces, han hecho que Luis Alberto Ambrogio dejara de vivir en nuestra ciudad y se mudara con su familia hacia Córdoba, luego realizar sus estudios también en Rosario y emigrar por una beca a los Estados Unidos, y es de allí que ha constituido toda su vida como escritor, poeta, filósofo, un grande de la literatura. Hoy nos visita en nuestra ciudad, pero claro, es su ciudad natal, y también lo hace invitado por lo que concierne a este gran acontecimiento que estamos por vivir los cordobeses, que es el Congreso, el 8º Congreso Internacional de la Lengua Española, que se lleva a cabo en Córdoba del 27 al 30 de marzo. En ese contexto, ¿cómo no estar presente en nuestra ciudad? Estará presentando libro esta tarde en la biblioteca a las 20:30. Ha estado visitando la cooperativa de nuestra ciudad, invitado por el Consejo de Administración de la cooperativa, porque en su carácter, en este caso de presidente de la delegación de Washington de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, es todo un privilegio y un honor tenerlo con nosotros. Ponemos a disposición un extracto de lo que ha sido algunas de sus palabras, su presentación y también las preguntas que algunos periodistas podíamos realizarle en este contexto de conferencia de prensa organizado hoy a las 11 de la mañana en el Consejo de Administración de nuestra cooperativa, lugar que lo ha acunado y lo ha tenido un instante como visitante ilustre de nuestra ciudad. Ponemos a su disposición un extracto de lo que podíamos muchos riotercerenses enriquecernos a partir de su presencia, de su palabra y también de su historia. Bueno, muchísimas gracias. Realmente me siento emocionado de estar aquí en mi ciudad natal y en donde viví los primeros 5 años de mi vida, y con recuerdos que son interesantes. Obviamente no es lo que existe actualmente, porque era una ciudad llena de paraísos, toda azul, etcétera. Es el recuerdo mío. Mi padre era odontólogo, era el dentista de la ciudad. Todavía estamos tratando de ver dónde es que exactamente vivíamos, porque todavía no lo tenemos claro. Y mi madre era maestra, profesora, y después fue... y una de las cosas que yo agradezco tanto a mi nación, a Argentina y a Córdoba, específicamente a nuestra provincia, es precisamente la educación, el nivel de educación que recibimos. Y eso a mí me ha ayudado tremendamente en mi exilio, en realmente ir progresando y siendo exitoso de una forma increíble. Y es interesante porque no somos tanto los argentinos en Estados Unidos, quizás en términos de toda la población hispanoparlante. La población hispanoparlante son un total de, en este momento, 60 millones. Los argentinos seremos relativamente pocos, pero por ejemplo, en la zona de Washington hay por lo menos 300, 350 doctores argentinos. La directora de la división hispánica de la Biblioteca del Congreso, la Biblioteca Nacional Argentina, etc. O sea que, dada nuestra educación, nos permite obviamente progresar y tomar ciertos roles de liderazgo en nuestras funciones. Yo fui a Estados Unidos a los 22 años, después de sacar acá el doctorado en filosofía y letras. Y llegando allá, conseguí una beca en la Universidad Católica de Washington, y estudié ciencias sociales, economía urbana, y el doctorado también. Había escrito 3 capítulos de la tesis doctoral y dije, no, bueno, yo al final lo que voy a hacer es voy a crear mi empresa, y saqué una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Virginia Tech. Y esa fue la combinación en mi vida, la parte de la aviación,
soy piloto también, y la parte de la escritura por el otro lado. Y en este momento, desde que me retiré y antes de retirarme, en el año 2001, pero antes, desde los finales de los 80, a raíz del descubrimiento de esta realidad hispana de los Estados Unidos, que la historia oficial a veces no la quiere aceptar o ver, es lo que me inspiró mi militancia por el español, por documentar nuestra historia hispana de los Estados Unidos, y luego también en estos momentos por la función del inmigrante. Digo con orgullo que tengo 3 hijos que son doctores. Uno de ellos, por ejemplo, descubrió la estructura de la proteína que marca las células del cuerpo humano para su destrucción. Y eso es un hijo mío, es un hijo de un inmigrante, y eso es lo que es interesante, lo que contribuimos los inmigrantes al país. Y por eso también cuento muchísimo cuando doy conferencias que mi abuelo, de origen italiano, piamontés, llegó muy joven a Argentina a finales de los 1875, y acabaron con su hermano Priamo comprando la estancia de un expresidente de Argentina, Juárez Hellman. Exacto. Así que, bueno, esas son las militancias de este momento. Dentro de mi tarea laboral, cuando llegué a Argentina, a Estados Unidos en el año 68, trabajé en la Casa Blanca con una pasantía, estaba bajo un programa de las Naciones Unidas, y el presidente Nixon, en ese que era su primer año, en el año 68, él creó un comité de la Casa Blanca para el desarrollo de la comunidad hispana, y ahí trabajé. Y en este libro, porque todo esto está documentado en este libro, que creo que voy a presentar esta noche en la biblioteca, se titula Estados Unidos Hispano, cuento, por ejemplo, la anécdota que cuando yo paseaba por los pasillos de la Casa Blanca y me encontraba... Su fuerte trabajo en la literatura, en la lengua hispana, es, por supuesto, la principal condición por la que fue invitado, recordemos, aquí al 8º Congreso de la Lengua Española, que en el Festival de la Palabra va a estar disertando por lo menos en 3 oportunidades, según nos relataba, en el contexto de lo que es este congreso que comienza el día 26 y culmina el día 30. En este sentido, el 26 va a estar disertando, por eso, fuera del contexto del Congreso propiamente, también en el Festival de la Palabra en Córdoba, realmente estamos viviendo una fiesta en cuanto a lo artístico y lo cultural, y sobre todo en el uso del lenguaje hispano. Y por eso, momentos antes, previo a lo que ha sido su conferencia de prensa allí en el auditorio, en el Consejo de Administración de la Cooperativa, visitando el edificio, ha estado en intendencia, porque se lo ha destacado, un decreto así lo nombra, ciudadano destacado de la cultura. No podíamos menos en la ciudad de Río Tercero, ante semejante visita, poder tener este gesto. Esto no termina aquí, ha sido su paso también por la municipalidad en el reconocimiento que la intendencia le otorgaba, sino que la invitación concreta para todos los que puedan asistir es sin duda el cierre de lo que es su visita a nuestra ciudad, la presentación de uno de sus libros, y en este contexto todo lo que se ha preparado de alguna manera como sorpresa o no en la expresión artística que el contexto de la biblioteca ofrece, Biblioteca Popular Justo José de Urquiza, que él también hacía mención hoy, tener algunas reminiscencias con respecto a ser descendiente de Urquiza. Así que imagínense, camino a los 100 años la biblioteca, contar con semejante presencia aquí en la ciudad de Río Tercero, hoy no podemos menos que sentirnos orgullosos y participar como sociedad de lo que está previsto a las 20:30 en la presentación de ese libro, y en el contexto artístico-cultural, donde también, por supuesto, el Consejo Deliberante a pleno lo va a estar reconociendo a través de un decreto como ciudadano destacado de la cultura. Todo esto a las 20:30 en la Biblioteca Popular Justo José de Urquiza.